Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Este mes estamos viendo una programación especial con los contenidos que Señal Colombia ha producido para la coyuntura histórica de los procesos de paz. Veíamos a partes de producciones de Señal Colombia que hablan sobre el proceso histórico que vive en estos momentos el país. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, Señal Colombia y el papel que juegan los medios en la reconciliación y en la paz. Mi nombre es Juan Pablo Cardona Arcila. Yo soy médico especializado en oncología. Me gusta ver las noticias, los programas de opinión y lo que tenga que ver con la política del país. He visto Señal Colombia, me gusta mucho, he visto algunos documentales y me parece una oportunidad muy buena para poder aproximarse a ese tipo de televisión. La paz es en medicina lo llamamos homeostasis, es una total armonía entre todas las condiciones que llevan al ser humano. Las personas que no viven crudamente el conflicto tienden a ignorarlo y piensan que en este país no existe. Y hay una inequidad de concepto. Hay unas personas que sufren mucho, que son muy pocos, por la gran mayoría que solo lo ven por televisión. Me parece que acercar esas dos Colombias nos acerca más a la paz. Y ahora, Río mío, ¿qué me dirás? Que tanto como tú y yo somos de la violencia una víctima más. La televisión es un medio que penetra mucho en los hogares, que penetra en los medios sociales. Me parece que juega un papel predominante. Deberían instruirnos más, deberían sacar a los jóvenes del ostracismo en el que ellos mismos se meten, probablemente por su condición de jóvenes, y deberían sacar a los viejos de la resignación. Fallecieron 4 familiares el 2 de mayo de 2002. 2 hijos y 2 nietos, 2 niños. Me parece que deberíamos recordar más nuestra historia y deberíamos tratar de acoplarla un poco al momento histórico en que vivimos, la voz popular. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cómo olvidar aquel 2 de mayo que la historia recordará como el martirio de los inocentes? Hagamos juntos la televisión que queremos.
Aunque Señal Colombia no es un canal de información y tampoco, llamémoslo así, de actualidad, sí toca los temas relacionados con la paz a través de documentales y otros formatos. Por ese motivo, para este canal es bien importante saber cómo debe tratarse el tema de la paz, la reconciliación en un canal cultural y educativo y además de la televisión pública. Por eso hemos invitado al periodista César Molinares, que tiene gran experiencia en esos temas. Hola César, ¿cómo le va? ¿Cómo vas, Eduardo? Cuéntenos primero usted cuánto tiempo lleva metido como reportero y también como analista en el tema de la paz, la violencia. Bueno, yo creo que me ha tocado, si uno lo ve, como unas 2 décadas, más o menos, que he estado en diferentes medios, tanto nacionales como regionales. En semana he cubierto para televisión, también trabajé con RCN, bueno, trabajé con varios medios el tema del conflicto. He trabajado, y Verdad Abierta, obviamente. En su opinión, pues a grandes rasgos, sé que no es muy fácil contestar esta pregunta y menos en un espacio como este. ¿Cómo ve usted que ha sido el papel de los medios de comunicación en un tema tan complicado como la paz y la guerra? Yo veo que también hay algunos medios independientes que tratan de hacer investigación, de informar, de ser profundo. Más que de opinar. Más que de opinar, de poner puntos en el debate. Pero hay otros medios que sí, pues dentro de la democracia yo creo que es necesario que haya, en cierta forma, una libertad de elegir. ¿De tomar partido? Sí, de tomar partido. Yo creo que la gente necesita que los medios los orienten, pero también con información, no con desinformación. ¿Cómo es el tema de la desinformación? Que usted casi que me quitó la pregunta de la boca cuando dijo la palabra desinformación. Uno, con el tema de la estigmatización. Siempre que hay, los medios de comunicación han servido mucho a los políticos y incluso a los mismos grupos armados para señalar, para estigmatizar. Por ejemplo, los paramilitares utilizaron en una época, cuando salió, no sé si recuerdan la famosa entrevista con Carlos Castaño, sí. La primera que se hizo, lo primero que él hizo a través de un medio de comunicación fue señalar de guerrilleros a sectores sociales, por ejemplo. También han señalado a opositores como guerrilleros, incluso a periodistas, los han acusado. Pero en el otro campo también se ha visto. Y en el otro campo también. Se le dice alegremente a ciertos políticos que es un paramilitar, sí, que es un paraco. Yo creo que uno cuando entra en ese debate, en esa estigmatización, uno pierde el norte. El norte, sí. Y yo creo que, pero sí ha habido una prensa independiente en lo regional, por ejemplo, muy valiente, que ha denunciado, que ha investigado las atrocidades del conflicto, como decías tú, de masacres, de desplazamientos, de crímenes contra personas que eran académicos o dirigentes sociales, campesinos, que terminaron estigmatizados por ciertos sectores y que fueron asesinados o desplazados o exiliados. Entonces muchas veces los medios han cumplido como un papel como de atajar esa estigmatización, algunos, ¿no? ¿Cómo trabajar en un país donde los medios están condenados, bueno, creo que eso pasa casi que en todo el mundo, a la inmediatez para trabajar temas tan concretos? Y me voy un poco a las redes sociales. ¿Cómo hacer bien el trabajo, Twitter, en 140 caracteres, en un tema tan complejo? Yo creo que hay una cosa, yo siempre, digamos, tal vez por eso me salí del tema de noticieros, porque en caliente es muy difícil verificar información. O sea, muchas veces una declaración se vuelve noticia. Entonces, y en Twitter está pasando casi que, yo tengo esas líneas de tiempo de Twitter y tú ves que en 5 minutos ya hay 200 tweets y es muy difícil seguir tanto la conversación como verificar si alguien de lo que dice es correcto. Entonces mucha gente, yo creo que, y también eso parte de la falta de credibilidad de los medios, la gente está mudándose a redes sociales que muchas veces dan información. Bueno, César, aquí podríamos quedarnos hablando, y no solamente de La Paz, sino de su Junior de Barranquilla. Pero muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. A ti por invitarme, gracias. Y ustedes quédense con más en Todo lo que vemos. Reconciliación.
La reconciliación se define como el restablecimiento de las relaciones entre dos o más partes enemistadas en un marco de tolerancia y convivencia. El término viene del latín reconciliare, que significa recuperar, reconciliar, y originalmente se refería a la relación entre Dios y los hombres. Así como se aplica a las relaciones personales, es parte de procesos de resolución en conflictos políticos de todo el mundo, en los que para alcanzarla son importantes la verdad, la justicia, la reparación y el perdón. En ese sentido, y pensando en conflictos como el colombiano, se podría definir como un diálogo abierto para hacer frente a la violencia presente en una parte de la historia de un pueblo o nación y proyectar las bases de un futuro viable para los actores que intervinieron en ella. Mi nombre es Luis Antonio Cadena Villarreal. Tengo 56 años. Actualmente trabajo como rector del Colegio Isidro Caballero Delgado en el municipio de Floridablanca, Santander. Bueno, en televisión realmente mis gustos no son muy variados. Yo veo mucho deportes, veo televisión cultural, me gustan mucho las películas, las series que pasan en Señal Colombia. Bueno, yo veo televisión básicamente en las noches y los fines de semana. A veces veo noticias, pero realmente es muy complicado ver noticieros que están sesgando la opinión del televidente. Pues uno busca tener una opinión propia acerca de las cosas que ocurren en la cotidianidad. De Señal Colombia me gusta todo su contenido, me gusta la forma objetiva e imparcial con el que abocan la mayoría de los temas y realmente respetuosa de la opinión del televidente. Como medio masivo de comunicación, la televisión tiene que generar ante todo espacios de reflexión, me parece a mí. Eso quiere decir que la televisión influye muchísimo en la opinión, por lo tanto puede direccionar la opinión. Es un camino difícil, el del post-conflicto. Lo único de lo cual no podemos prescindir cada día es el diálogo. Esa herramienta, hablar y pararnos en el corazón y no en la razón. Para mí la paz es un estado de madurez social y no necesariamente la ausencia de conflicto. Y los procesos de reconciliación no se pueden hacer sin perdón, no se pueden hacer sin armonización en el plano espiritual. Esas cosas no se pueden hacer a medias. O hay reconciliación y hay perdón, o no lo hay. Si lográramos limpiarnos de juicios y de prejuicios, podríamos escuchar mejor a la otra persona. Hagamos juntos la televisión que queremos. Continuando con nuestro tema de hoy en todo lo que vemos de medios, conflicto y paz, estamos con Ailín Torregrosa. Ella es la productora ejecutiva del proyecto Las Niñas de la Guerra. Hola Ailín, ¿cómo está? Hola Eduardo, bienvenida muy bien, a todo gracias. lo que vemos. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto de Las Niñas de la Guerra. Las Niñas de la Guerra es una serie documental animada en la que pretendemos contar historias de vida de mujeres desvinculadas del conflicto armado en Colombia y que fueron parte de alguno de los grupos armados al margen de la ley durante su infancia. Es una coproducción con Señal Colombia, Hierro Animación, el Centro Ático de la Universidad Javeriana, la Universidad de Caldas y apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo se realizan esos capítulos, cada una de las historias que ustedes están presentando? Bueno, la serie no surge como tal, como serie de televisión inicialmente. Yoleisa Toro y Jaime César Espinosa, que son los directores de la serie, participaron en unos talleres en el hogar tutor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con niñas que estaban en el proceso de
reinserción, digamos, a la vida civil. Es decir, ¿el tema surgió de esos talleres? El tema surgió de esos talleres. Ellos realizaban con estas chicas talleres de expresión corporal, de producción audiovisual y de narrativa, de técnicas ¿Qué se les ocurrió entonces narrativa. la idea de...? Durante 13 meses que compartieron con ellas en estos talleres, digamos que como en el 6º mes, empezaron ellas a compartir sus historias de vida, una vez había, digamos, como abonado ese terreno de la confianza, de la cercanía, empezaron a contar sus historias de vida y ellos se dieron cuenta que ahí había la posibilidad de hacer un documental. Él era muy bueno conmigo, pero con los otros guerrilleros o los otros campesinos era muy cruel. La gente me pedía que interviniera para que los perdonara. A veces él me hacía caso y les cambiaba el castigo. ¿Cómo traducir esas historias que muchas veces son descarnadas a un medio que de pronto, al menos en el imaginario de mucha gente, se puede ver como comillas frívolo, que son los dibujos animados, las animaciones? Sí, digamos que la técnica de la decisión de que la serie fuera en animación y digamos el propósito inicial de los directores de hacer un largo animado y haber hecho un corto animado era primero resolver el tema de la protección de la identidad de las chicas que nos comparten sus historias de vida, ¿no? Un tema de protección de la identidad, inicialmente se protege tanto su imagen como su voz, y luego también para tener una salida estética respetuosa del tema de la violencia, respetuosa de las protagonistas de estas historias de vida, y que contara de una manera un poco menos dura, menos ruda, lo que ya ellas nos dicen en primera persona. Yo nunca había oído tanto silencio. En el grupo uno duerme en la carpa con varios compañeros. En el monte de noche se oyen los animales. Yo sentía que me iba a hundir en ese colchón. Y en su opinión, ¿cuál es el aporte de una serie como esta al momento que vive el país? Pues yo creo que nuestra intención ha sido mostrar de una forma de abordar el tema de la violencia, del conflicto, de manera respetuosa, desde quienes estuvieron allí como protagonistas y que ahora están iniciando una nueva etapa de su vida. Queremos decirle pues, a nuestro público, a las chicas que compartieron sus historias con nosotros, que lo que intentamos es ser lo mayor respetuosos posibles con estos temas. Tenía que hacer inteligencia, que contara a los señores de verde oscuro y los señores de verde claro. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de mostrar estos trabajos en algún lugar? Sí, ya hemos estado en el Prix Jeunesse Iberoamericano, que es digamos, el festival y el premio de la televisión educativa y cultural para niños y jóvenes más importante del mundo. Estuvimos en la versión en Sao Paulo y también en la versión internacional. Y Las Niñas de la Guerra fue visto ahí no solamente por jurado adulto y profesionales del medio audiovisual, sino también por el público juvenil. ¿Y cómo les fue? Nos fue bien, Digamos que la reacción de los adultos era un poco de preocupación frente a si este contenido sí era para audiencia juvenil. Nosotros lo tenemos pensado para mayores de 12 años. Pero el público juvenil se sintió muy cómodo con los contenidos. En Sao Paulo, por ejemplo, la experiencia es de que algunos de los chicos que forman parte de ese público juvenil son de algunas favelas. Sí, de pandillas. Sí, de pandillas. Pues conocen esa violencia muy de... Conocen esa violencia muy de frente y verla en pantalla contada de otra manera les pareció importante. Esa reacción de los chicos nos ha dejado muy satisfechos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Los colombianos estamos viviendo un momento histórico. En este proceso, todos los colombianos tenemos un papel que jugar y un sitio que ocupar. Se estima que después del final de la Guerra Fría, eso fue en 1991, o sea que estamos hablando en los últimos 25 años, ha habido más de 50 procesos de paz. Unos muy conocidos como el de Irlanda del Norte, que puso fin a una guerra civil bastante traumática de por lo menos 3 décadas, los arreglos que hicieron posible el final del apartheid en Sudáfrica, la terrible guerra civil que hubo en Yugoslavia, que terminó con el desmembramiento de este país, y también se puede hablar de otros casos más cercanos a nosotros, como los de Guatemala y El Salvador.
En todos esos procesos, cada uno con particularidades que no viene al caso debatir aquí en este segmento, la paz no llegó al otro día. Lo anterior significa que cada uno de nosotros debe participar de manera activa en la construcción de la paz. Todos los colombianos, o yo diría que el 99% de los colombianos, entre los que me incluyo, debemos hacer un esfuerzo grande por repensar la manera como vemos a nuestros semejantes y sobre todo a las personas que no piensan de la misma manera que nosotros. La paz es una forma de pensar, de ser, de relacionarse con otros. Es un propósito, un sueño. Un anhelo que hace parte de lo que somos y a lo que todos tenemos derecho. Lo único que hay que decir es que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, sobre todo porque además de informar y tener rating, su labor también es la de orientar a la opinión pública de una manera responsable y veraz. Porque uno de los derechos de los ciudadanos es el derecho a la información. Fueron las mujeres las primeras que fueron al río Cauca a lanzarse a buscar a sus hijos, a sus maridos. Todos ellos han sufrido la guerra y Señal Colombia con sus documentales le apuesta a mostrarle a los colombianos un tema que es mucho más complejo que decir simplemente nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Entonces se me ocurre comenzar a gritar alguna cosa para que los actores armados que estaban ahí, sean paramilitares o guerrilleros, supieran que por ahí iba, por esa calle por lo menos, iba gente, entre comillas, intocable, que era población civil. Yo hacía la primera voz y el pueblo respondía. ¿Quiénes somos? La población civil, gritamos. ¿Qué exigimos? Que nos respeten la vida, respondía el común de la gente, ¿no? Este seguirá siendo el aporte de Señal Colombia a la construcción de la paz. Y desde este programa queremos invitarlos a ustedes para que participen, piensen, se craneen cómo creen ustedes que debe ser la paz y qué pueden hacer ustedes en su construcción. Porque en el tema de la paz todos debemos ocupar un lugar y la invitación nuestra es que ustedes también ocupen su sitio en la construcción de una Colombia en paz. Yo pienso que la televisión contribuye y debe contribuir con la paz debido a que los contenidos y lo que ella nos muestra debe ayudarnos a educarnos y educar a los niños precisamente para eso. Los contenidos que dan, que vienen en los programas de televisión son muy importantes si se les arraiga la parte social, la parte de música, parte cultural, ya que la gente los siente propios y pueden llegar a obtener otra visión. Para que la televisión promueva la paz, se deben crear contenidos alusivos a una conciencia de cultura sobre la paz, donde promovamos la convivencia y tengamos en cuenta que el proceso nos ayuda a crecer como una nación próspera. Quiero que el desarrollo de estos contenidos que presenta la televisión en Colombia sea a partir de historietas o animaciones, ya que a los niños les causa bastante atención y así poder demostrar los temas actuales, los que están en la coyuntura en el país y que puedan tener una idea o por lo menos de que sepan cómo comportarse ante estas situaciones que se están viviendo actualmente. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo Señal Colombia enfrenta los desafíos de esta coyuntura histórica y la construcción de la paz. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas de puño y letra a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @Senal Colombia y en Facebook, Senal Colombia, página oficial.
Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.